A veces los viajes no se miden en kilómetros, sino en transformaciones. De Seúl a Busan no solo fue un trayecto, fue una metáfora de pasar del ruido a la calma, de la velocidad al encuentro con uno mismo. Un recordatorio que todo viaje, interno o externo, comienza con el primer paso. Esto es Pasaporte Abierto, bienvenidos. Hola, o como dirían en Corea del Sur, Annyeonghaseyo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Abierto, el podcast donde cada semana hablamos de viajes, consejos y destinos que inspiran. Como cada semana, para las personas que acaban de aterrizar en este capítulo y no me han escuchado nunca antes, me quiero presentar. Mi nombre es Esteban, un viajero frecuente, y como les comenté en el capítulo pasado, en esta semana quiero contarles todo lo que viví en Seúl, en Busan, en Incheon, es decir, todo lo que viví en Corea del Sur. Porque realmente pude conocer la realidad de Corea del Sur, un país que me enamoró. De hecho, se ha convertido Busan en uno de mis lugares favoritos en el mundo, pero el primer día fue muy complicado. Ya les voy a contar un poco más adelante por qué. Pero antes de continuar, también quiero agradecerles por cada semana hacerme el favor de escuchar, sobre todo que me escuchan desde Spotify. He visto que me escuchan en Polonia, en Brasil, en Japón, en Alemania, en Canadá. Como siempre les comento, no me imaginé que este podcast llegaría tan lejos. Esto comenzó solamente como una pequeña idea, como un pequeño hobby, pero a lo largo del tiempo ha ido creciendo un poco más. También he visto que mi capítulo más visto en YouTube es la guía para visitar New York. Ya tiene más de 1000 vistas, así que también a todos ustedes muchas gracias. Pero regresando al tema central, les quiero contar que a veces los viajes comienzan antes de despegar. Y realmente el mío comenzó el último día en Beijing. ¿Por qué en Beijing? Porque como un viajero un poco despistado, me olvidé de solicitar el Key ETA, que para las personas que no recuerdan o no saben qué es el Key ETA, es el permiso electrónico que te permite ingresar a Corea del Sur sin visa para estancias cortas. Es un trámite sencillo pero obligatorio. Este trámite se llena en línea y se paga una pequeña tarifa. Creo que pagué unos $7.50 y sin esa aprobación simplemente no te dejan abordar el vuelo. Eso se supone. Bueno, ya les voy a contar un poco más adelante qué pasó. El primer problema que tuve es que, como ya les había comentado también en el capítulo anterior dedicado a Beijing, en China no funciona nada que tenga que ver con Google. Y aunque mis correos no funcionan con un dominio gmail.com, yo tengo que ingresar a estos correos mediante Gmail y no me permitía ingresar. Me había olvidado de llenar este KTA, que se recomienda que se llene con 3 días de anticipación, ya que se puede demorar hasta 72 horas en que te apruebe el gobierno de Corea del Sur. Yo me había olvidado y me faltaban unas 8 horas para abordar el avión. Entonces, bueno, no podía ingresar a los correos. Aparte, cuando quería llenar el formulario, me pedía ingresar un correo conocido y yo no tengo dominios @gmail.com. Mis dominios son empresariales. Entonces ese era otro problema. Tuve que usar un correo extremadamente antiguo que no tenía ni idea cómo ingresar. Lo tenía ahí sin ingresar hace más de unos 8 años, que es @hotmail.com. Y entonces mediante este correo pude ingresar, pude llenar los datos y todo fue felicidad. Bueno, en teoría, porque estaba sumamente asustado, porque como les comento, se supone que no puedes llenar ese mismo día, ya que se pueden demorar hasta 72 horas en aprobarte. Entonces, mientras yo iba en el tren hacia el aeropuerto, estaba preocupado porque no me llegaba la confirmación, pero afortunadamente unos 30 minutos antes de llegar al aeropuerto me llegó la confirmación que decía "Your key ETA has been approved". Y la verdad es que cuando vi eso me quedé muy tranquilo, porque se suponía que sin eso no me dejarían abordar el avión. La aerolínea que tomé desde Beijing hacia Seúl fue China Southern Airlines. Sin embargo, cuando me acerqué a esta aerolínea no me pidieron ninguna confirmación ni nada, y yo más estaba asustado por este trámite. Algo que me llamó la atención de China Southern Airlines fue que, según yo, no tuvo muchas precauciones al aterrizar. Les digo esto porque generalmente cuando una aerolínea está por aterrizar, unos 50 minutos antes te dice que ya está cerca de la ciudad y que te abroches los cinturones y ese tipo de cosas. Sin embargo,
embargo, en esta aerolínea, y sin exagerar, fue menos de 10 minutos antes de aterrizar que el capitán nos avisó que ya estábamos cerca de la ciudad y que nos preparemos para el aterrizaje. Esa es una de las curiosidades, no estoy seguro si eso es normal, pero eso es lo que les comento que sucedió. Cuando aterricé en Incheon, que por cierto, otra de las cosas que yo no conocía es que Incheon es una ciudad completamente diferente a Seúl. Para mí era el aeropuerto de Incheon que estaba dentro de Seúl. Bueno, cuando aterricé en esta ciudad, el proceso migratorio fue extremadamente extenso. Podría decirles que más de 1 hora, y salí de migración ya para tomar un tren en teoría a las 12 de la noche. El último tren había salido 11:56, entonces lo único que tenía para tomar y acercarme a la ciudad de Incheon, que en ese momento para mí era Seúl. Además, en esta ciudad o en este país fue en el único que no reservé hotel. Fui directamente a buscar hotel, pero a esa hora no fue tan complicado realmente. Realmente tomé un Uber y busqué en booking.com un hotel cualquiera y el Uber me llevó a ese hotel. Realmente fue un hotel muy bonito, muy lujoso. Creo que era de un hotel de 3 estrellas. Sin embargo, todo el hotel era inteligente, luces inteligentes, baño inteligente, la ducha era muy bonita. Realmente era un hotel smart. Todo sucedió con relativa calma este día. Pude acercarme al hotel, llegar al hotel y descansar. Algo que no he mencionado es que cuando yo hice la investigación antes de viajar a Corea del Sur, la información que encontré en internet es que en Corea del Sur todo está digitalizado y obviamente tú puedes pagar con Apple Pay, con Google Wallet y con todo ese tipo de aplicaciones que sirven para pagar las cosas. Sin embargo, estaba completamente equivocado. Además, recuerden que cuando ya hice migración eran las 12 de la noche y ya no pude comprar ningún chip de celular, tampoco la tarjeta de transporte público, pero yo tampoco sabía que se necesitaba una tarjeta de transporte público. Generalmente todas las ciudades tienen este tipo de tarjetas para transportarse. La tiene Quito, la tiene México, la tiene Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos ya ni siquiera se necesita la Metrocard. También la tiene Oslo para poder pagar los 5 tipos de transporte públicos que tiene. La tiene Estocolmo, la tiene todos los países. Pero en todos los países que he estado y en todas las ciudades sobre todo, he tenido la oportunidad de pagar siendo extranjero con tarjeta de crédito o con estas aplicaciones que antes les mencioné, Google Wallet, Apple Pay. Pero resulta que en Corea del Sur no funciona así. Tú para poder transportarte en metro o en bus necesitas tener efectivo y comprar esa tarjeta únicamente en efectivo. Y además necesitas recargar esa tarjeta solamente con dinero en efectivo. Como les comenté, yo no pude comprar esa tarjeta en el aeropuerto porque ya todo estaba cerrado. Y en Incheon era imposible conseguir esa tarjeta. O sea, ni siquiera, aunque hubiese tenido efectivo, no hubiese podido comprarla porque en ningún lugar vendían esa tarjeta. Se supone que en los 7-Eleven, en los GS25, que es otra cadena muy famosa allá en Corea del Sur, te venden esas tarjetas. En el único lugar donde entiendo que venden son en las estaciones de metro. Pero yo buscaba información, preguntaba a las personas y nadie sabía cómo comprar esa tarjeta y tampoco cómo conseguir una SIM card. La verdad es que recorrí todo Incheon o la mayoría de lugares en Incheon. Seguramente me tomó unas 3 horas recorrerlo todo y como les comenté hace un momento, para mí era Seúl. Yo seguía pensando que era Seúl y entonces lo único que tuve que hacer y lo último que me quedaba era regresar al aeropuerto para ahí comprar una SIM card y la tarjeta de transporte. Tomé un Uber nuevamente para el aeropuerto y ahí sí pude conseguir una SIM card y aparte me regalaron la tarjeta de transporte. Así que lo que les recomiendo es que aunque existen muchas empresas de telefonía como LG U Plus, que LG allá aparte de venderte celulares, televisiones y ese tipo de cosas, también es una empresa de telefonía, pero la que me regaló a mí la tarjeta de transporte por comprarles un chip, una SIM card, fue KT. Entonces les recomiendo que compren ahí y directamente en el aeropuerto para que no tenga problemas. Aunque cuando ya me enteré que estaba en una ciudad diferente a Seúl, en Seúl sí vas a encontrar en todos los 7-Eleven y en todas las cadenas de pequeños supermercados como GS25 y hay otra que ya no recuerdo, te van a vender tanto la tarjeta de transporte como una SIM card prepago donde tú podrás recargarla. Además también les puedo contar que ya cuando
conocí todo y el séptimo día, porque estuve 7 días en Corea del Sur, fue el lugar en donde más estuve y realmente me encantó, pero bueno, dejemos eso para un poquito después. Te podría decir que sí vas a poder sobrevivir sin internet, o sea, sin una tarjeta SIM card. De hecho, es la primera vez o el primer viaje en donde compro en todos los países una SIM card. Generalmente no hago esto, yo me manejo con el internet público de las ciudades, pero como yo venía de Beijing y en Beijing sí era obligatorio porque se necesita una SIM card, entonces yo dije, tengo que comprar aquí también en Corea del Sur una SIM card. Y sí fue más fácil movilizarse, pero te puedo decir que si te quieres ahorrar unos dólares o unos wons, podrás evitar este gasto y manejarte con el internet público de la ciudad. El costo de una SIM card en Corea del Sur está alrededor de $35 para 7 días. Y te recomiendo además que recargues tu tarjeta de transporte con unos $30 o $40 para que no tengas que volver a recargar nunca más esta tarjeta. Otra de las curiosidades que me sucedieron en Corea del Sur y que les quiero compartir es que en Corea del Sur no funciona exactamente Google Maps, es decir, te va a llevar por lugares equivocados o te va a hacer caminar mucho. Sobre todo cuando quieres caminar es cuando más falla. Cuando quieres tomar el metro sí es mucho más preciso. Estuve investigando y esto se debe a que por motivos de seguridad entre Corea del Sur y Corea del Norte, el gobierno de Corea del Sur no ha liberado por completo los mapas y la cartografía de todo el país. Así que como te comento, vas a tener un poco de problemas si es que quieres usar Google Maps, sobre todo si es que quieres caminar. Y les cuento esto porque una vez que ya pude solucionar todos mis problemas, tanto con el transporte como la SIM card, lo que decidí hacer en la tarde, porque ya tenía toda la mañana perdida, era visitar la Seoul Tower o la Torre de Seúl. Entonces lo primero que hice fue buscar en Google Maps cómo llegar y me hizo caminar muchísimo, me hizo caminar como media hora cuando solo podía tomar el bus cruzando la calle. Entonces por eso les cuento que Google Maps no funciona correctamente. Además, cuando llegué a la Torre de Seúl con las indicaciones de Google Maps me había llevado por el lado de atrás de la Torre de Seúl. Era un lugar por donde no se puede subir, entonces lo que tienes que hacer es pedirle a Google Maps que te lleve hacia el teleférico y desde el teleférico podrás subir hacia la Torre de Seúl. También hay caminos para caminar y subir caminando, pero es mucho tiempo y te va a llevar mucho esfuerzo, así que es mejor que vayas en teleférico. Primero tienes que tomar un funicular, del funicular llegarás hacia el teleférico y ya en el teleférico te transportarán hacia la Torre de Seúl. La entrada hacia la Torre de Seúl más o menos cuesta unos $26 y te puedo contar que vale mucho la pena subir porque vas a ver a Seúl con una vista panorámica impresionante. Como me pueden escuchar, este primer día o este segundo día casi todo salió mal, desde que inicié el día hasta que finalicé el día, porque llovió, no pude conseguir en Incheon las tarjetas, no pude pagar el transporte, etc. Y esto me recordaba mucho a cuando estaba grabando mi capítulo que se llama Viajar sin expectativas, que salió hace unas semanas al aire. Seguramente ya lo habrás escuchado y si no lo has escuchado te invito a que lo escuches. En este capítulo hablaba de que no siempre salen las cosas como tú las planeas y realmente esta era la prueba de que es así. Muchas veces te llueve, muchas veces no consigues lo que necesitas en ese momento, así que mi recomendación nuevamente es que cuando viajes tengas un itinerario un poco más holgado para poder solucionar los problemas que se presentan en el camino. Y aunque para este punto yo ya estaba muy desilusionado de Corea del Sur y me preguntaba para qué vine si pude haberme ido directamente a Japón, después de todo lo que les he contado hasta ahora y haber podido solucionar todos estos eventos, puedo decirles que Corea del Sur es el lugar más bonito que yo pude conocer en todo este viaje. Puedo comparar con estos 4 países que tuve la oportunidad de conocer y sin embargo yo me quedo con Corea del Sur. Y en especial con Busan, que fue el lugar que más me impactó y que ya les voy a contar y les voy a mostrar unas imágenes impresionantes de este lugar tan bonito. Volviendo con este segundo bloque y antes de olvidarme, les quería mencionar que era verdad lo que les comenté en el capítulo que dediqué hacia Seúl antes de mi viaje.
Fuera de Seúl y también de Busan, es muy complicado que alguien te entienda en inglés. La mayoría de personas en Incheon, por ejemplo, que fue la primera ciudad que visité en Corea del Sur, nadie hablaba inglés. Así que es otro de los datos que les dejo para que tengan en cuenta cuando estén viajando para Corea del Sur. Pero bueno, en este segundo día ya tuve la oportunidad de desplazarme en metro. Ya era mucho más fácil entender el subway, que realmente cuando ya lo entiendes, al igual que el subway de Beijing, es extremadamente sencillo. Desde mi hotel pude desplazarme, que recuerden que estaba en Incheon, pude desplazarme a Seúl y entonces fui a conocer el Palacio Gyeongbokgung. Este es uno de los lugares más emblemáticos de Seúl. La entrada cuesta alrededor de 3.000 wones, que son alrededor de 2 o 3 dólares. Pero lo interesante es que si visitas este palacio vistiendo un hanbok, que es el traje tradicional coreano, la entrada es gratuita. Yo no me vestí así que tuve que pagar la módica suma de 2 dólares o 3 dólares más o menos. Caminar por sus patios es como viajar en el tiempo. Cada rincón conserva la elegancia de la antigua Corea. Los colores, los techos, el sonido de las puertas y la perfecta armonía entre los jardines y la arquitectura. Luego de esto, que sí te va a tomar unas 2 horas y medias a 3 si es que caminas un poco más lento o si el sol es abrumador como el que me tocó a mí. Por la tarde fui al distrito Gangnam, una de las zonas más modernas y famosas de la ciudad. Allí pude visitar el Starfield Coes Mall, un enorme centro comercial subterráneo que, por cierto, eso es una de las cosas que me llamó la atención no solo en Corea del Sur, sino también en Beijing. No sé si todos los centros comerciales sean así, pero tanto en Beijing como en Corea del Sur pude ver solo centros comerciales subterráneos. Y así son, no sé por qué, no sé si todos sean así, pero como les comento, es un centro comercial subterráneo que alberga la espectacular Starfield Library. Esta biblioteca que probablemente hayas visto en fotos, con estanterías gigantes que se elevan hasta el techo y tiene una atmósfera que combina un poco de silencio, diseño y cultura. Y justo afuera de este centro comercial me encontré con la icónica estatua de Gangnam Style, que está en la misma pose del baile que dio la vuelta al mundo. Este es un recordatorio divertido de cómo una simple canción puede conectar a millones de personas con un mismo ritmo. Si mal no recuerdo, esta canción batió el récord porque en ese entonces no era tan famoso el internet. Bueno, sí el internet, pero no YouTube. Al menos no como lo es ahora, y alcanzó más de 2 billones de vistas en muy poco tiempo. Al siguiente día decidí trasladarme hacia Busan, así que lo que hice fue ir a Seoul Station para comprar mi boleto hacia Busan, pero para la hora que quería ya no había. Logré conseguir para las 3:30 más o menos, y mientras esperaba aproveché para caminar y conocer la ciudad y tomar fotos. Caminando por la ciudad encontré a un señor muy amable que se acercó hacia mí y me preguntó de dónde venía. Le dije que de Ecuador y él me preguntó que si era de Quito, a lo que le dije que sí. Yo no tenía idea cómo sabía dónde quedaba Quito. Le pregunté si él conocía a Ecuador y Quito y me dijo que no, pero que espera algún momento conocer. Yo lo que deduzco es que él recuerda el Mundial del 2002, el partido Italia versus Corea del Sur, que quien pita este partido es un ecuatoriano, un quiteño de hecho. Entonces yo supongo que es por eso que él sabe dónde queda Quito, porque en todo mi viaje fue la única persona que sabía dónde quedaba Ecuador y aún más que sabía dónde quedaba Quito. Bueno, el boleto de tren bala, el KTX, el KTX, de Seúl a Busan cuesta alrededor de 59.800 wones en clase estándar, lo que equivale alrededor de 40 o 45 dólares. Y aproximadamente vas a llegar en unas 2 o 2 horas y media a la estación de Busan. Allí lo primero que hice fue buscar un hotel. Por suerte hay muchos hoteles y también moteles alrededor de esta estación, así que realmente es muy fácil encontrar uno. Al siguiente día desayuné y fui a comprar mi boleto de regreso hacia Seúl. Luego volví al hotel y le pedí al recepcionista, que asimismo fue una persona muy amable, que me permita dejar mi maleta hasta la noche, porque mi tren salía alrededor de las 9 de la noche para Seúl. Entonces él se portó muy amable y me dijo que con gusto y que no tenía ningún costo. Después de esto busqué en Google Maps cuál sería la playa más cercana y afortunadamente encontré Hwangari. Y digo afortunadamente porque, como mencioné antes, este fue el lugar que más me gustó, que más me impactó en todo mi viaje. Esta playa Hwangari no es solo una playa urbana. Es un lugar donde el mar, la ciudad y la luz
parecen estar juntos. Sus arenas finas, claras, te invitan a caminar sin prisa mientras contemplas el horizonte. Y aunque esto parece un poema, te puedo asegurar que es así. Yo tuve la oportunidad de hacer todo esto que estoy describiendo, mirar hacia el horizonte, sin prisa, con calma, y mirar hacia el mar. Yo sabía que mi casa estaba al otro lado del océano Pacífico. Yo estaba al otro extremo de este océano. Además, al fondo, los rascacielos se reflejan en el agua. Esto es algo increíble. Y cuando cae la tarde, el puente Hwanggang-Dengwo, espero pronunciarlo bien, es un puente muy bonito, muy largo, que tengo entendido que en varios K-drama aparece esta ciudad, y este puente tan icónico se comienza a iluminar con miles de colores, creando un espectáculo que combina naturaleza y modernidad. Es un sitio que realmente te hace detener, respirar profundo y simplemente disfrutar el momento. Les puedo contar que para mí fue uno de los momentos más icónicos de mi viaje. Y me recordó que a veces los viajes no se miden por kilómetros recorridos, sino por los momentos que te hacen sentir vivo. Finalmente, durante mis últimos 2 días, tuve la oportunidad de visitar por el lado correcto la Seoul Tower. Como les conté al principio de este capítulo, la primera vez que fui me equivoqué de lado, así que esta visita fue la definitiva. Además, tuve la oportunidad de probar soju, el licor famoso de Corea del Sur, y aunque ya lo había tomado acá en Ecuador, no es lo mismo disfrutarlo en Corea del Sur, en su ambiente y con su gente. Lo que me quedó pendiente fue caminar por la orilla del río Han. La primera vez que intenté hacerlo llovió muy fuerte y no pude hacerlo. También quería visitar la DMZ, la zona desmilitarizada entre Corea del Sur y Corea del Norte, como les había contado. Cuando les conté de este lugar, en mi investigación decía que era mejor hacerlo en tour, pero descubrí que tienes que sí o sí hacerlo en tour organizado. Encontré uno, pero lastimosamente era para 2 días después, y 2 días después ya estaría en Japón. Así que esas son las 2 cosas que no pude hacer en Corea del Sur, y como a lo largo de estos capítulos les he dicho, es una oportunidad para regresar en algún momento, uno de los mejores pretextos para volver a elevarte y llegar a Corea del Sur en mi caso. Como última impresión quiero contarles algo que me sorprendió realmente. Lo que decía mi investigación sobre las personas no es verdad. Los coreanos son increíblemente amables, saludan constantemente, te ayudan con entusiasmo, se muestran felices cuando les pides indicaciones y siempre te regalan una sonrisa. Además, las parejas se abrazan, se toman de la mano en público, transmitiendo alegría y cercanía. Y por último, la comida, sí, es picante, pero no al extremo. Es un equilibrio perfecto que hace que cada plato sea memorable. Como siempre, la pregunta de cada semana, ¿cómo llegar a Corea del Sur desde Latinoamérica? Lo más sencillo sería conectarte como siempre desde New York, pero también podrías conectarte desde Los Ángeles, Dallas o en Europa desde Madrid o Estambul. Recuerda que la moneda oficial es el won surcoreano, y algo que aprenderás rápido es que aunque los precios parecen muy altos por la cantidad de ceros, el costo de vida es relativamente razonable para nosotros los viajeros. Finalmente quiero recordarles que a veces los viajes no empiezan con una sonrisa. Personalmente para mí Corea del Sur me recibió con nervios, contratiempos y una sensación de incertidumbre que muy pocas veces la he sentido. Pero paso a paso ese miedo se transformó en asombro y luego en algo más profundo. De la desilusión pasé al enamoramiento absoluto. De sus calles limpias y ordenadas, de su gente amable y siempre dispuesta a ayudar, de su cultura vibrante y sobre todo de Busan. Esa ciudad frente al mar me recordó que vale la pena viajar porque cada destino tiene el poder de sorprenderte cuando bajas la guardia y te dejas llevar. Corea del Sur me enseñó que incluso cuando un viaje no empieza como esperas, puede terminar convirtiéndose en una de las experiencias más inolvidables de tu vida. Así que sin más que decirles, lo único que me queda por decirles es 감사합니다, como dicen en Corea del Sur, que significa gracias. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema, un nuevo consejo y por supuesto un nuevo destino. Y por estos capítulos, un nuevo país asiático que será Japón. Recuerda que mi nombre es Esteban, un viajero frecuente. También recuerda que me puedes escuchar en Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube y por supuesto Spotify. Hasta entonces, buen viaje, buen viento y buena mar. Chao, chao.